Si el estoicismo está destinado únicamente para hombres masculinos, estás equivocado, una creencia arraigada que no captura la verdadera esencia y universalidad de esta filosofía ancestral. Es importante desentrañar este concepto erróneo y reconocer que el estoicismo no discrimina en función del género. Más bien, ofrece un compendio de enseñanzas profundas que trascienden las diferencias de género, ofreciendo un conjunto valioso de principios y sabiduría que pueden enriquecer las vidas de todos, independientemente de su identidad de género. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Y activando la campanita para notificarte. Acompáñanos mientras detallamos 6 poderosas razones que demuestran por qué el estoicismo es una filosofía indispensable para las mujeres. Descubrirás cómo estas enseñanzas pueden ser una fuente de fortaleza interior, empoderamiento y plenitud, brindando valiosas herramientas para enfrentar los desafíos de la vida y cultivar una mentalidad resiliente y equilibrada. Lección número 1. Equilibrando la carga emocional. Equilibrar la carga emocional es una tarea a menudo asumida de manera desproporcionada por las mujeres, un desafío único tanto en los ámbitos personal como profesional. El estoicismo, con su enfoque en la comprensión y gestión de las emociones, ofrece estrategias perspicaces para navegar esta compleja faceta de la vida. Consideremos un escenario en el que una mujer se encuentra en medio de la gestión de dinámicas familiares mientras enfrenta presiones profesionales. Su rol a menudo se extiende más allá de las tareas físicas, adentrándose en el ámbito del apoyo emocional. Desde ser una oyente empática para su familia hasta mantener la compostura en un entorno laboral de alto estrés, esta constante navegación emocional puede resultar agotadora. Pero el estoicismo proporciona una guía. La filosofía estoica, que enfatiza el control sobre nuestras reacciones y pensamientos en lugar de eventos externos, se convierte en una herramienta vital. Este enfoque se ejemplifica en la sabiduría de Séneca: el mayor remedio para la ira es la demora. Al adoptar este principio, aprende a detenerse y procesar sus emociones antes de reaccionar, ya sea en una situación tensa familiar o en un escenario laboral desafiante. Esta práctica estoica conduce a un cambio transformador en la gestión de la carga emocional. Se vuelve más diestra en discernir dónde se necesita realmente su implicación emocional y dónde podría ser más beneficioso dar un paso atrás. No se trata de volverse emocionalmente distante, sino de ser selectiva e intencional con sus compromisos emocionales. Además, el estoicismo enseña la importancia del autocuidado y el establecimiento de límites personales. Reconociendo la necesidad de cuidar su propio bienestar emocional, encuentra valor en dedicar tiempo a actividades que rejuvenecen su espíritu, ya sea a través de pasatiempos solitarios, ejercicio físico o simplemente momentos de reflexión tranquila. El cuidado no es un lujo, sino una necesidad para mantener su equilibrio emocional. En su vida profesional, los principios estoicos ayudan a cultivar un sentido de ecuanimidad en medio del estrés laboral. Al no reaccionar impulsivamente ante situaciones estresantes o colegas difíciles, no solo conserva su energía emocional, sino que también fomenta interacciones más armoniosas en el trabajo. A través del estoicismo, descubre un enfoque sostenible para manejar las complejas demandas emocionales en su vida. Enseña el arte de la economía emocional, invertir la energía emocional sabiamente y con propósito. Esta estrategia recién descubierta no solo ayuda en la gestión de sus roles multifacéticos, sino que también aporta un sentido de equilibrio y satisfacción. Así, el estoicismo se transforma de una filosofía antigua a una herramienta contemporánea invaluable para las mujeres que navegan el intrincado paisaje de la carga emocional. Lección número 2. Abrazar el amor fati en la adversidad. Abrazar el amor fati en la adversidad es una práctica estoica esencial, especialmente vital para las mujeres que enfrentan desafíos únicos. Esta lección se centra en el concepto estoico de amor fati, que se traduce como el amor al destino, fomentando la aceptación de todos los aspectos de la vida, incluida la adversidad, como algo necesario y enriquecedor. La esencia del amor fati es la aceptación y el afecto por todo lo que trae la vida. Trata de ver cada desafío, contratiempo o dificultad no solo como algo para tolerar,
sino como una oportunidad para ser bienvenida. Las mujeres, a menudo enfrentando una gama de desafíos personales y sociales, pueden encontrar en este principio una manera de transformar sus experiencias en fuentes de fortaleza. Por ejemplo, lidiar con expectativas sociales arraigadas u obstáculos personales puede ser reenfocado a través del amor fati. En lugar de percibir estas situaciones como injustas o abrumadoras, las mujeres pueden verlas como partes esenciales del viaje de sus vidas, cada una con una valiosa lección para impartir. Esta perspectiva transforma el enfoque hacia los desafíos, pasando de uno de resistencia a uno de abrazo activo y aprendizaje. La práctica del amor fati también implica reconocer que cada experiencia, especialmente las difíciles, contribuye al crecimiento personal. Es un reconocimiento de que la adversidad puede forjar la resiliencia, la sabiduría y el carácter de formas que la comodidad no desafiada no puede. Al amar y aceptar su destino, las mujeres pueden aprovechar una fuente profunda de empoderamiento y autodesarrollo. El amor fati también se relaciona con la creencia estoica en la interconexión de los eventos. Cada desafío que una mujer enfrenta es parte de un tapiz más grande de su vida. Comprender y abrazar esta interconexión puede traer una apreciación más profunda de las complejidades de la vida y un enfoque más armonioso para enfrentar los desafíos. Abrazar el amor fati no se trata de pasividad o resignación, sino de un compromiso activo con la vida en todas sus formas. Anima a las mujeres a recibir cada aspecto de su existencia con entusiasmo y a encontrar alegría y significado en cada experiencia, especialmente en las desafiantes. Al adoptar el principio del amor fati, las mujeres pueden enfrentar la vida con un renovado sentido de propósito y resiliencia. Se convierte en una filosofía guía que les ayuda a navegar por los altibajos de la vida con gracia y positividad, convirtiendo cada desafío en una oportunidad de crecimiento y empoderamiento. Lección número 3. Abrazar el liderazgo auténtico. Abrazar el liderazgo auténtico como mujer a menudo implica trazar un curso a través de un mar de estereotipos y expectativas rígidas. El estoicismo, con su enfoque en la virtud, la integridad y la autoconciencia, sirve como una brújula confiable en este viaje, guiando a las mujeres hacia un estilo de liderazgo que resuene con su verdadero yo. Las enseñanzas estoicas, especialmente las de Epicteto, quien afirmó, primero, date a ti mismo lo que quieres ser, y luego haz lo que tengas que hacer, subrayan la importancia de la autodefinición en el liderazgo. Esta filosofía empodera a las mujeres líderes a hacer una introspección e identificar sus valores centrales y fortalezas. No se trata de imitar arquetipos tradicionales de liderazgo, a menudo caracterizados por la agresión o tácticas dominantes. En cambio, se trata de cultivar un estilo de liderazgo que se alinee con el propio ser auténtico, ya sea arraigado en la empatía, el espíritu colaborativo o el pensamiento innovador. Imagina a una mujer al frente de un equipo de proyecto, sintiendo la presión de exhibir un cierto tipo de liderazgo para afirmar su autoridad. El estoicismo la impulsa hacia un camino diferente, donde lidera no imitando a otros, sino aprovechando sus cualidades innatas. Esto podría significar liderar a través de la empatía y la comprensión, construyendo una cultura de equipo que valore las aportaciones de cada miembro, o abordando problemas con una mentalidad estratégica y calmada. Un enfoque así no solo fortalece su liderazgo, sino que también obtiene un genuino respeto y lealtad de su equipo. La influencia del estoicismo en el liderazgo se extiende a la forma de manejar desafíos y críticas, situaciones en las que las mujeres a menudo enfrentan un escrutinio más intenso. La filosofía fomenta una respuesta equilibrada a las críticas, ni aceptándolas sin examen, invita a una evaluación racional de los comentarios, extrayendo lecciones donde existan y reafirmando el compromiso con su visión de liderazgo. La perspectiva estoica de ver el liderazgo como un papel de servicio y responsabilidad resuena profundamente. Cambia el enfoque del poder y el control a la tutela y la orientación, una visión que a menudo se alinea con los instintos comunales y de cuidado inherentes en muchas mujeres. Esta redefinición del liderazgo como un medio para elevar a los demás, fomentar la cohesión del equipo y conducir al éxito colectivo puede ser especialmente empoderadora.
A través del prisma del estoicismo, el liderazgo trasciende más allá del simple cumplimiento de roles, se convierte en una expresión de los valores y creencias más profundos. Se transforma en una vía para ejercer una influencia impactante y significativa, moldeada por una clara comprensión de las virtudes y un compromiso firme para encarnarlas. Para las mujeres líderes, el estoicismo no es solo una filosofía, sino una guía práctica para navegar las complejas dinámicas del liderazgo con gracia, fuerza y autenticidad. En el ámbito estoico hay una comprensión profunda de que, si bien no podemos controlar las acciones o expectativas de los demás, tenemos completa soberanía sobre cómo reaccionamos ante ellas. Esta percepción se alinea con la la enseñanza estoica. No somos perturbados por lo que nos sucede, sino por nuestros pensamientos sobre lo que sucede. Esta filosofía se convierte en una herramienta poderosa para una mujer que enfrenta demandas constantes en su tiempo y energía, permitiéndole reconocer que sus recursos son suyos para asignar como considere oportuno. Imagina un entorno profesional donde los límites de una mujer son a menudo puestos a prueba, ya sea en forma de carga de trabajo excesiva, plazos poco realistas o incluso preguntas invasivas. El estoicismo la empodera para delinear estos límites claramente. Aprende a decir que no cuando las demandas exceden su capacidad o invaden su tiempo personal, no como un acto de desafío, sino como un paso necesario para preservar su bienestar y mantener la calidad de su trabajo. Esta práctica estoica va más allá del simple establecimiento de límites, se trata de cambiar de una mentalidad de buscar validación externa a confiar y valorar su propio juicio. Este cambio es crucial para las mujeres, que a menudo son socializadas para priorizar las necesidades de los demás sobre las suyas. El estoicismo fomenta encontrar fuerza en la autonomía, tomar decisiones que resuenen con los valores personales y el bienestar, incluso si no se alinean con las expectativas de los demás. Además, enfatiza la autoconciencia, un elemento clave para comprender los propios límites y comunicarlos de manera efectiva. Este nivel de introspección permite a una mujer comprender sus prioridades y articular sus límites claramente, fomentando un respeto mutuo y una comprensión con quienes la rodean. Al enfrentar los desafíos del establecimiento de límites, el estoicismo ofrece resiliencia. Enseña que a veces soportar molestias a corto plazo es esencial para la paz y el bienestar a largo plazo. Ada, con esta filosofía, puede afirmar sus límites con la confianza de que son necesarios para su salud mental y emocional. El estoicismo se convierte así en una herramienta práctica y empoderadora para las mujeres. No se trata de levantar muros, sino de construir un sentido de autorrespeto y agencia personal. Ayuda a las mujeres a navegar sus vidas con dignidad, asegurándose de que sus necesidades y valores no se vean eclipsados en la vorágine de cumplir con varios roles. Lección número 4. Practicar la reflexión estoica. La autoconciencia es un elemento clave del estoicismo, particularmente relevante para las mujeres que buscan encontrar satisfacción en sus senderos de vida únicos. Esta lección se inspira en las prácticas estoicas de la autorreflexión y la autoconciencia, enfatizando la importancia de la exploración interna para lograr la satisfacción personal y el cumplimiento. En el núcleo de esta lección se encuentra el ejercicio estoico de introspección reflexiva. Implica examinar regularmente los pensamientos, acciones y motivaciones propias. Las mujeres que navegan entre diversos roles y presiones sociales pueden usar este método para obtener claridad sobre sus verdaderos deseos, valores y metas. Este tipo de autoexamen permite una comprensión más profunda de lo que realmente brinda satisfacción y felicidad, más allá de las expectativas externas y las normas sociales. Los estoicos también enfatizan el concepto de conocerse a uno mismo. Para las mujeres, esto implica desarrollar una conciencia aguda de sus fortalezas, debilidades y principios fundamentales. Se trata de construir un fuerte sentido de identidad que no se vea fácilmente influenciado por influencias externas. Este autoconocimiento es crucial para tomar decisiones de vida que estén alineadas con el verdadero ser, llevando a una vida más auténtica y satisfactoria. Otro aspecto de esta lección es la práctica de la cláusula reservada estoica.
Se trata de establecer metas y trabajar hacia ellas mientras se está abierto a resultados que puedan diferir de las expectativas. Este enfoque ayuda a manejar las decepciones y encontrar contentamiento en diversas situaciones de la vida. Enseña a las mujeres a perseguir sus aspiraciones, pero también a mantenerse flexibles y adaptables, encontrando satisfacción independientemente del resultado. El principio estoico de enfocarse en el presente también es fundamental en esta lección. A menudo, la satisfacción puede verse obstaculizada por el remordimiento del pasado o las ansiedades futuras. El estoicismo enseña la importancia de vivir en el momento presente, apreciar el aquí y ahora y encontrar alegría en las experiencias actuales. Esta mentalidad centrada en el presente puede conducir a una vida más satisfactoria y plena. Al practicar la reflexión estoica y la autoconciencia, las mujeres pueden navegar por sus caminos de vida con mayor claridad y propósito. Este enfoque estoico no se trata solo de lograr metas o cumplir con estándares sociales, sino de un viaje más profundo de autodescubrimiento y alineación con el verdadero ser. Abrazar estas prácticas estoicas permite a las mujeres vivir auténtica y satisfactoriamente, tomando decisiones que resuenen con sus valores personales y aspiraciones. Es un viaje hacia una vida satisfactoria, guiada por el conocimiento, la reflexión y una comprensión profunda de lo que trae verdadera felicidad y cumplimiento. Lección número 5. Superando el sesgo de género. Superar el sesgo de género es un desafío persistente enfrentado por muchas mujeres, manifestándose en varios aspectos de la vida, desde el ámbito laboral hasta las relaciones personales. El estoicismo, con sus principios de fortaleza interior y enfoque en lo que se puede controlar, ofrece un enfoque potente para abordar este problema. En un mundo donde el sesgo de género a menudo socava los logros de las mujeres y desafía su autoridad, el estoicismo proporciona una filosofía fundamental. Enseña la importancia de buscar la validación y la fuerza desde adentro en lugar de buscarlas en fuentes externas que pueden ser parciales. Este principio estoico se refleja vívidamente en las palabras de Marco Aurelio: se necesita muy poco para hacer una vida feliz, está todo dentro de ti y en tu forma de pensar. Esta perspectiva empodera a las mujeres a encontrar resiliencia dentro de sí mismas, independientemente de los juicios externos o los sesgos. Imagina a una mujer en un puesto de liderazgo que se enfrenta con frecuencia a dudas sutiles o manifiesta sobre sus capacidades, simplemente basadas en su género. El estoicismo le dota de herramientas mentales para navegar esto. En lugar de interiorizar estos sesgos o permitir que dicten su autoestima, aprende a basar su confianza en su competencia y valores. Comprende que no puede controlar los prejuicios de los demás, pero sí puede controlar su respuesta ante ellos. Este enfoque estoico fomenta un sentido de seguridad en uno mismo, arraigado en creencias y habilidades propias, permitiendo a las mujeres desafiar el sesgo de género no necesariamente a través de la confrontación directa, sino mediante la fuerza tranquila de sus acciones y una creencia inquebrantable en sus capacidades. Al enfocarse en lo que está bajo su control, sus acciones, decisiones y percepción, establece un estándar de excelencia que se mantiene firme frente a percepciones sesgadas. Además, el estoicismo enseña la importancia del pensamiento racional y el juicio objetivo, elementos fundamentales para desmontar los sesgos de género. Al abordar situaciones con una mentalidad estoica, las mujeres pueden analizar y comprender las razones subyacentes detrás de los prejuicios, abordándolos con serenidad y claridad. Esto no solo contribuye al crecimiento personal, sino que también allana el camino para crear entornos más equitativos, ya sea en el ámbito laboral o en entornos sociales. El estoicismo también alienta a las mujeres a ver los desafíos, incluyendo el sesgo de género, como oportunidades para el crecimiento personal y el desarrollo del carácter. En lugar de ver el sesgo como una barrera, sugiere verlo como una prueba de virtudes como la resiliencia, el coraje y la integridad. Este cambio de perspectiva transforma la forma en que las mujeres interactúan y superan el sesgo de género, convirtiéndolo en un catalizador para el empoderamiento personal y el cambio social. A través del estoicismo, las mujeres aprenden que su poder no radica en cambiar los sesgos de los demás, sino en fortalecer su fortaleza interior y en perfeccionar su capacidad de responder con sabiduría e integridad.
Es una filosofía que no solo ayuda a superar el sesgo de género, sino que también fomenta un profundo sentido de autosuficiencia y confianza. Por lo tanto, el estoicismo se convierte no solo en una guía filosófica, sino en un conjunto práctico de herramientas para las mujeres que navegan las complejas realidades del sesgo de género en su vida diaria. Lección número 6. Establecer límites personales. Establecer límites personales, especialmente para las mujeres, a menudo requiere un delicado equilibrio entre mantener nuestro propio espacio y cumplir con diversos roles tanto en el ámbito personal como profesional. El estoicismo, al centrarse en lo que podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos y respuestas, proporciona una base sólida para establecer y mantener estos límites. En el ámbito estoico hay una comprensión profunda de que, si bien no podemos controlar las acciones o expectativas de los demás, tenemos completa soberanía sobre cómo respondemos a ellas. Esto se alinea con la enseñanza de Epicteto: no somos perturbados por lo que nos sucede, sino por nuestros pensamientos sobre lo que sucede. Esta filosofía se convierte en una herramienta poderosa para una mujer que enfrenta demandas constantes en su tiempo y energía, permitiéndole reconocer que sus recursos son suyos para asignar como considere oportuno. Imagina un entorno profesional donde los límites de una mujer son a menudo puestos a prueba, ya sea en forma de carga de trabajo excesiva, plazos poco realistas o incluso preguntas invasivas. El estoicismo la empodera para delinear estos límites claramente. Aprende a decir que no cuando las demandas exceden su capacidad o invaden su tiempo personal, no como un acto de desafío, sino como un paso necesario para preservar su bienestar y mantener la calidad de su trabajo. Esta práctica estoica va más allá del simple establecimiento de límites, se trata de cambiar de una mentalidad de buscar validación externa a confiar y valorar su propio juicio. Este cambio es crucial para las mujeres, que a menudo son socializadas para priorizar las necesidades de los demás sobre las suyas. El estoicismo fomenta encontrar fuerza en la autonomía, tomar decisiones que resuenen con los valores personales y el bienestar, incluso si no se alinean con las expectativas de los demás. Además, enfatiza la autoconciencia, un elemento clave para identificar los propios límites y comunicarlos de manera efectiva. Este nivel de introspección permite a una mujer comprender sus prioridades y articular sus límites claramente, fomentando un respeto mutuo y una comprensión con quienes la rodean. Al enfrentar los desafíos del establecimiento de límites, el estoicismo ofrece resiliencia. Enseña que a veces soportar molestias a corto plazo es esencial para la paz y el bienestar a largo plazo. Una mujer armada con esta filosofía puede afirmar sus límites con la confianza de que son necesarios para su salud mental y emocional. El estoicismo se convierte así en una herramienta práctica y empoderadora para las mujeres. No se trata de levantar muros, sino de construir un sentido de autorrespeto y agencia personal. Ayuda a las mujeres a navegar sus vidas con dignidad, asegurándose de que sus necesidades y valores no se vean eclipsados en la vorágine de cumplir con varios roles. En resumen, el estoicismo no solo nos proporciona un conjunto de principios y prácticas para comprender el mundo que nos rodea, sino que nos invita a mirar hacia adentro, a explorar nuestra propia fortaleza interna y a descubrir la resistencia inherente en cada uno de nosotros. Para las mujeres, esta exploración interna puede ser particularmente significativa en un mundo donde a menudo se enfrentan a desafíos únicos, expectativas sociales arraigadas, desigualdades estructurales y la presión constante de equilibrar múltiples roles y responsabilidades. A través del estoicismo, las mujeres pueden encontrar una base sólida para navegar este panorama cambiante. Esta filosofía no solo nos enseña a enfrentar los desafíos externos con serenidad, sino que nos ofrece herramientas para cultivar la resiliencia interna, para hallar la calma en medio de la adversidad y para mantenernos firmes ante la incertidumbre. Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.